Carrie Fisher alcanzaría la fama mundial al dar vida a la inolvidable princesa Leia, pero su viaje por aquella galaxia tan lejana terminaría marcándola profundamente. Desde que nació, estuvo rodeada de fama y expectativas, una carga que con el tiempo se transformaría en una condena. Agobiada por la presión y buscando escapar de sí misma, se refugiaría en una peligrosa combinación de excesos y adicciones. Aunque para el mundo ella era la icónica princesa de Hollywood tras el fenómeno de Star Wars, la realidad era muy distinta. Carrie detestaba los reflectores, en gran parte por tener que luchar en silencio contra una dura enfermedad mental, todo mientras intentaba sobresalir bajo la imponente sombra de sus legendarios padres. ¿Qué implicaba realmente crecer en el corazón de la realeza de Hollywood? ¿Y cómo fue su descenso hacia el verdadero lado oscuro de la fama? Esta es la historia de Carrie Fisher, la actriz que jamás quiso ser princesa. Desde el principio, parecía destinada al estrellato. Era hija del famoso cantante Eddie Fisher y de la querida actriz Debbie Reynolds. Su madre, al notar su energía inagotable, la empujó al mundo del espectáculo desde muy joven, sin imaginar que ese mismo camino terminaría consumiéndola. Carrie hizo su debut cinematográfico en la película Shampoo, un papel pequeño pero lo suficientemente llamativo como para captar la atención de un joven director llamado George Lucas. Él tenía en mente un proyecto tan arriesgado como ambicioso, una historia de ciencia ficción sobre batallas intergalácticas que, en ese entonces, nadie en Hollywood creía que pudiera triunfar. Tras realizar las audiciones, Lucas encontró en Carrie a la actriz ideal para interpretar al único personaje femenino de peso en su historia, la valiente y determinada princesa Leia. Lo que Carrie no anticipaba era la enorme carga emocional y profesional que supondría ese papel. Interpretar a Leia no solo la lanzaría al estrellato, sino que se convertiría en una sombra que la seguiría durante el resto de su vida. Junto a Mark Hamill y Harrison Ford, formó parte de un trío icónico que desafió todas las expectativas. Cuando Star Wars se estrenó en 1977, fue un éxito rotundo que arrasó en taquilla y dio inicio a un fenómeno cultural sin precedentes que sigue vivo hasta el día de hoy. El impacto fue tan abrumador que no hubo dudas. Carrie debía regresar en las 2 secuelas que completarían la trilogía original. Fue durante esos años cuando alcanzó el punto más alto de su carrera actoral, aunque el precio que pagó por ese éxito no tardaría en hacerse evidente. Sin embargo, como la propia Carrie Fisher confesaría años después, fue ese mismo éxito monumental lo que marcó el inicio de su lucha contra las adicciones, un camino que terminaría cobrándole la vida. Tras el boom de Star Wars, su carrera actoral entró en declive. Aunque el mundo la recordaba con cariño, para muchos en la industria ella era solo la princesa Leia, y los papeles que le ofrecían eran cada vez más pequeños y sin mayor relevancia. Fue en ese momento cuando Carrie tomó una decisión que cambiaría radicalmente el rumbo de su vida: volcarse a la escritura. A través de sus libros, encontró una voz propia con la que pudo contar la verdad oculta detrás de las cámaras. Reveló los oscuros secretos del set de rodaje, pero también expuso el infierno que vivió siendo el centro de atención desde pequeña, atrapada bajo el peso de las expectativas que conlleva ser parte de la realeza de Hollywood. Una presión constante, combinada con una fama avasalladora y una enfermedad mental que aún no sabía que padecía, la empujaron lentamente hacia su propio lado oscuro de la fuerza. Porque antes de convertirse en Leia, Carrie ya era considerada una princesa. Sus padres, Eddie Fisher y Debbie Reynolds, fueron 2 gigantes del espectáculo en la década de 1950. Su madre, en particular, alcanzó la cima solo 4 años antes del nacimiento de Carrie, gracias a su icónica actuación en Cantando bajo la lluvia. Ser hija de 2 leyendas del cine no fue un privilegio, fue una carga que marcó cada etapa de su vida. Desde pequeña, Carrie admiraba cómo su madre, Debbie, brillaba sobre los escenarios. Pero lo que nunca imaginó fue el altísimo precio que implicaba intentar seguir sus pasos. Desde el momento en que nació, su vida estuvo marcada por la exposición mediática, el juicio constante y una oscuridad que se colaba tras cada aplauso. Aquella infancia bajo los reflectores dejó heridas profundas, y con el tiempo, generó un resentimiento que Carrie jamás logró ocultar. La relación con su madre fue complicada, cargada de tensiones y comparaciones. Durante años, vivió bajo la sombra de Debbie Reynolds, luchando por encontrar su propia identidad en un mundo que la veía como una simple extensión de su famosa madre. Las diferencias entre ambas se intensificaron, al punto de hacer públicas sus acusaciones mutuas de celos y reproches. La relación se volvió tan tensa que, por momentos, llegaron a despreciarse frente a las cámaras. Sin embargo, los años y el diagnóstico de una enfermedad devastadora que afectaba a Carrie, les dieron la oportunidad de reencontrarse y sanar parte de esas viejas heridas. Eddie Fisher, su figura paterna, distaba mucho de ser ejemplar. Cuando Carrie tenía apenas 2 años, Eddie abandonó a Debbie por nada menos que Elizabeth Taylor, una de las mejores amigas de su mujer. El escándalo fue gigantesco, y el dolor, aún mayor. Para colmo, la nueva pareja se mudó a solo 2 calles de donde Carrie vivía con su madre, convirtiendo la humillación en algo cotidiano. Carrie creció en un hogar roto,
siendo testigo directa de dramas familiares que no solo llenaban titulares, sino que también la marcaban profundamente. Incluso sin haberlo buscado, ella ya era parte del espectáculo, no como protagonista de sus propias decisiones, sino como la hija de dos íconos envueltos en escándalos públicos. Cuando finalmente logró brillar por cuenta propia con su papel como la entrañable princesa Leia en Star Wars, Carrie se convirtió en una de las actrices más reconocidas del planeta. Sin embargo, lo que para muchos era un sueño hecho realidad, para ella terminó siendo una condena. La fama se volvió una jaula dorada de la que nunca logró escapar por completo. Fue en la escritura donde encontró un refugio, y más aún, una manera de recuperar el control sobre su historia. A través de sus palabras, pudo desnudar su alma y contar su verdad, esa que Hollywood había silenciado durante años. Si este vídeo te está gustando, no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir creando contenido y traerte más historias que revelan el lado oculto de la fama. Carrie no solo fue una gran actriz, también demostró ser una escritora brillante. Sus novelas, guiones y memorias tuvieron una excelente recepción tanto del público como de la crítica. Uno de sus libros más reconocidos, Postales desde el filo, fue adaptado al cine en 1990. En esa película, Carrie fue interpretada por nada menos que Meryl Streep, quien ofreció una actuación tan poderosa que le valió una nominación al Oscar. Su último gran trabajo, The Princess Diaries, fue también el más revelador y tristemente el que promocionaba en el momento en que perdió la vida. En este libro, Carrie sorprendió al mundo al confesar que, durante el rodaje de Star Wars, mantuvo un romance secreto con Harrison Ford. Una relación breve, intensa y complicada que la hizo reflexionar años después, incluso llegando a arrepentirse públicamente de haberlo contado. Todo comenzó en una fiesta sorpresa organizada por el cumpleaños de George Lucas. En ese ambiente cargado de emoción y juventud, se encendió un romance de 3 meses entre la entonces joven Carrie, de apenas 19 años, y Ford, quien tenía 34 y estaba casado en ese momento. El escándalo fue inevitable. Además, Carrie también admitió haber tenido un pequeño encuentro con Mark Hamill, su otro coprotagonista en la saga. Pero este encuentro no pasó de ser una anécdota traviesa en medio del rodaje, una historia curiosa que no prosperó más allá del set. Pero las revelaciones no terminaron ahí. En The Princess Diaries, también sacó a la luz la enorme presión estética que sufrió durante las grabaciones. Confesó que fue obligada a mantener una figura extremadamente delgada, lo que añadió aún más tensión a una experiencia ya abrumadora. Gracias a su valentía al hablar, se comenzaron a conocer los rincones más oscuros detrás de la mítica saga, mostrando que, más allá de los efectos especiales y el éxito en taquilla, también hubo exigencias inhumanas y secretos silenciados por décadas. Paradójicamente, el éxito de sus libros, especialmente por las revelaciones que contenían, fue lo que llevó a Carrie a emprender el viaje que terminaría con su vida. Nadie imaginaba que, detrás de esa figura fuerte y resurgida, aún habitaban los mismos fantasmas de siempre. La verdad saldría a la luz. Carrie nunca logró desprenderse por completo de sus demonios, y jamás pudo romper del todo con sus adicciones. El 23 de diciembre de 2016, Carrie abordó un vuelo desde Londres con destino a Los Ángeles. Acababa de realizar una gira promocional por Europa para presentar The Princess Diaries, su último libro, donde contaba su experiencia real durante el rodaje de Star Wars. Su regreso no podía ser más prometedor. Había retomado su papel como Leia en El Despertar de la Fuerza, y su participación en el episodio 8 ya estaba confirmada. Todo indicaba que la princesa estaba de vuelta, más fuerte, sabia y poderosa que nunca. Pero a bordo de ese avión, mientras dormía tranquilamente en su asiento, algo salió mal. Comenzó a tener serias dificultades para respirar. Sufrió un paro cardíaco en pleno vuelo. Y cuando el avión aterrizó, ya no pudieron despertarla. Carrie pasó gran parte de su vida luchando contra un enemigo silencioso, sus propios demonios internos. Conoció el verdadero lado oscuro de la fuerza, no en la ficción, sino en su realidad diaria. Cuando finalmente fue diagnosticada con trastorno bipolar, comenzó un tratamiento que incluía duras sesiones de electroshock. Pero el miedo a caer constantemente entre episodios de euforia incontrolable y depresión profunda la llevó a un camino aún más peligroso, la automedicación. Comenzó, como muchos, con algo aparentemente inofensivo, cannabis. Sin embargo, el peso de la fama y el estrés brutal que le trajo Star Wars la empujaron rápidamente hacia los alucinógenos, los sedantes y otras sustancias más potentes. Y no se trataba de alternar entre ellas, las sumaba todas, hasta crear un cóctel que se volvió cada vez más letal. En medio de esa inestabilidad emocional y química, su vida amorosa tampoco encontraba rumbo. Más allá de los romances ocultos que vivió con sus compañeros de reparto, como Harrison Ford o Mark Hamill, Carrie buscaba desesperadamente una conexión real, que rara vez encontraba. Carrie tuvo 2 matrimonios que no lograron consolidarse. Su primer marido fue el reconocido compositor y cantante Paul Simon,
mientras que su segundo matrimonio fue con el agente artístico Brian Lord, con quien tuvo a su hija Billie Lord. Sin embargo, lo que parecía una relación perfecta llegó a su fin cuando Brian le confesó que se sentía atraído por hombres. Decidieron separarse, pero mantuvieron una amistad cercana. A lo largo de su vida, Carrie luchó contra el peso de la fama heredada, los conflictos familiares, sus enfermedades y sus adicciones. Pero lo hizo con ingenio y talento. Su estilo irónico y sarcástico la ayudó a ver su vida como una comedia más que una tragedia. De hecho, en una de sus confesiones más memorables, dijo que cuando falleciera quería que sus restos fueran guardados en una píldora, una clara muestra de su dependencia a los medicamentos. Siempre quiso que su historia no se recordara como un drama, sino como un testimonio de humor, valentía y resiliencia. Carrie Fisher enfrentó la vida a su manera, con una sonrisa sarcástica y un espíritu indomable que la convirtió en mucho más que una princesa de Hollywood. ¿Y tú, conocías la verdad tras la princesa Leia? Déjanos tu comentario.